Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Mi nombre es Anthony Correa, yo soy un miembro del grupo de servidores y jóvenes de la Iglesia de Fe y hoy les voy a predicar acerca de José. Así que, ¿qué les parece si comenzamos leyendo la palabra? Pónganme por favor Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 24, por favor. Ok, muchas gracias. Si pueden acompañarme en la lectura, sería fenomenal. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Ok, comenzamos hablando de la actitud que tomó José al momento de que María le revela lo que el ángel le había dicho, de quien estaba creciendo en su vientre. José no entendía nada. José fue una persona, tal y como todos nosotros, como habríamos reaccionado si una persona viene y nos dice que en su vientre está creciendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué decíamos a José para no pensar que María había sido adúltera? ¿Qué podíamos decirle a José para que él creyera todo lo que estaba pasando? Hacía falta la confirmación de Dios, ¿no es así? Continuamos leyendo. También cabe acatar el carácter de José, el carácter que José tomó cuando María le confesó esto. José entendía lo que le podía pasar a María si él decidía romper el compromiso en público. Él sabía lo que sucedería, que la apedrearían, que su familia quedaría en vergüenza y que el estigma social iba a quedar marcado por mucho tiempo. José decidió hacerlo en privado, como un caballero, una persona digna, una persona íntegra. ¿Okay? Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Ok, aquí podemos ver cómo José, después de lo que María le dijo, estaba considerando la opción de terminar el compromiso. En su mente solo corrían dos opciones, hacerlo en público o hacerlo en privado. Vemos que decidió hacerlo en privado, pero Dios le puso una tercera opción. ¿Qué tal si te casas con ella? ¿Qué tal si tomas tu cruz? ¿Qué tal si tomas tus estigmas sociales, los haces a un lado y sigues la voluntad de tu Padre? Dios le presentó a este ángel que le hizo la confirmación de la voluntad de Dios hacia lo que estaba sucediendo. Y aquí, mis hermanos, les puedo decir que tal y como José hizo, tal y como vimos que José no se movió, tal y como vimos que José no hizo ninguna decisión por medio de su propio entendimiento, sino que esperó a la confirmación del Señor. Y el Señor, gracias a Dios, que le dio la confirmación por sueños con el ángel. José tomó su cruz, dejó a un lado los estigmas, dejó a un lado el pensamiento de traición que tenía, dejó a un lado todas las demás opciones y eligió seguir el camino del Señor. Él dejó atrás negocio, dejó atrás familia, él tomó a su esposa y a su hijo, a quien tomó por hijo, y los llevó hacia Belén para que se cumpliera la profecía. Aquí, mis hermanos, les quiero invitar, mis hermanos, si todavía no han dado ese paso, mis hermanos, ¿qué están esperando para dejar todo atrás y seguir la voluntad de Dios? Después de esto vemos un acto de obediencia por parte de José. Él no se movió sin la confirmación de Dios. Él no hizo nada sin la aprobación del Señor. Y él, cuando apenas tuvo la confirmación de Dios, él simplemente, como se despertó, recibió a María por esposa y se fue con ella a Belén. Aquí podemos ver la manera en la que él obedece y deja todo atrás por el Señor. Aquí les digo que José, cuando tomó a Jesús por hijo, José también le dio varias enseñanzas de su tierra, tanto de lo que él conocía como educación espiritual. José tomó a Jesús por hijo y no simplemente por decirlo. José le enseñó a Jesús, José estuvo con Jesús. Y en cada cosa, imagínense, José estuvo en los primeros pasos de Jesús, primeras palabras de Jesús, y era el padre, estaba actuando como el padre del Mesías. Y yo me imagino que José en algún momento se preguntó,
lo estaré haciendo bien. Estaré haciendo lo que el Señor quiere que yo haga con el Hijo, con el Mesías, aquel que se va a levantar sobre todas las naciones, aquel que va a liberar a su pueblo de la esclavitud, aquel que va a salvar el mundo. Lo estoy haciendo bien. Y aquí, mis hermanos, les recuerdo que tanto como José como nosotros, a veces nos preguntamos, ¿estoy haciéndolo bien? Cuando dejamos todo atrás y seguimos la voluntad de Dios, muchas veces nos preguntamos, ¿lo estaré haciendo de la mejor manera? ¿Seré yo el más capacitado para esto? Y aquí les respondo a mis hermanos que Dios no elige al más capacitado, Él capacita a los elegidos. Y serán ustedes, mis hermanos, los que hagan una diferencia en el mundo. Si seguirán lo que les dicen sus propios deseos, lo que les dice su carne, o seguirán la voluntad de Dios, se cargarán con su cruz. Si dejarán a un lado los estigmas sociales, porque bastante somos criticados los cristianos, si dejarán a un lado todo aquello que no tiene importancia y seguirán al que se levanta sobre todos los reyes y sobre todas las naciones. Mis hermanos, José fue bendito con la dicha de criar al Hijo de Dios. Yo me imagino el honor gigante que cuando él entendió lo que estaba sucediendo en ese momento, él seguramente se llenó de un gozo increíble. Y yo les quiero hablar a ustedes, mis hermanos, de aquellos padres que ejercieron el papel de padre de un hijo que no es de su sangre. Yo les quiero hablar a ustedes de aquellos que tomaron las riendas de una familia, de aquellos que tomaron la educación de un hijo, que lo educaron, que lo amaron, que amaron a su esposa. Les quiero hablar a ustedes del sacrificio gigante que hizo José en ese momento, porque él sabía que ese hijo no era de su sangre, pero lo amó como tal. Yo te quiero hablar a ti, padre de familia, te quiero decir que tú no estás reemplazando a nadie. Tú no estás reemplazando a ningún padre. Tú no estás reemplazando a nadie que no haya estado. Tú estás cumpliendo el papel que Dios te dio para llevar a esa familia a los pies de Cristo. Tú vas a ser sacerdote, tú vas a tratar a esa familia con amor, vas a amar a tu esposa, vas a amar a tu hijo, le vas a enseñar todo lo que debas saber sobre la fe, porque de esa manera Dios bendecirá tu vida, bendecirá tu familia, Él pavimentará en gracia todos tus caminos, Él pavimentará en gracia y te llevará a la gloria de su nombre. Tú no estás reemplazando a nadie, mi hermano. Tú estás cumpliendo el único papel que Dios te dio para esa familia. Y ese es el papel más honorable que te pudieron haber dado. Porque vas a ser sacerdote. Tú vas a llevar a esa familia a los pies de Cristo. Y Dios va a bendecir tu vida enormemente. Y podemos ver el mayor ejemplo de que a pesar de que él no entendía nada, él se rindió a los pies de Cristo, se rindió a su voluntad. Y hoy lo conocemos como la figura paterna del Mesías, de aquel que se alzó sobre todas las naciones, de aquel que se alzó sobre todos los reyes, de aquel que reina, de aquel que vive, que no sabemos cuándo nació, pero lo honramos todos los días, porque lo que sabemos es que lo hizo, nos salvó y es el Rey de Reyes. Muchísimas gracias.